Bueno, pues comenzamos. ¿Quién ha venido a divertirse un poquito? Que no sea ahí algo serio. Ya me ha presentado Javi, llevo ya unos añitos en esto, en la parte del BI, pero lo que más me gusta es la parte de la visualización, ¿vale? Aunque en el día a día estoy un poquito con todo. Me gusta tocar la guitarra, ver pelis, sobre todo pelis y series de miedo, estoy viendo hoy, y me gusta aprender cosas nuevas. Bueno, aquí tenéis mis redes sociales. Uy, que me he pasado muy rápido. Me podéis contactar y igual, preguntarme lo que necesitéis. Vale. No sé si pasa muy rápido, os ha dado tiempo. Un segundo. Venga, Perfecto. vale. Bueno, no sé si podéis captar. Suelo saltarme los índices, ¿vale? Vamos a ir viendo poco a poco, descubriendo cada una de las diapositivas, ¿vale? Y después la demo que vamos a hacer. Lo dije por redes, podéis ir siguiendo. A partir de ahora os voy a hacer una breve introducción. Y después vamos a ir haciendo vuestro primer fondo en Figma, con lo que quien quiera puede ir siguiendo directamente desde la herramienta. Vale. ¿Veis alguna diferencia entre este informe y este informe? ¿Vale? Aparentemente, a ver, podéis ver alguna muy ligera, pero son prácticamente iguales. La diferencia aquí, que ahora la podréis ver mucho mejor, reside en cómo están hechos. Esta imagen, bueno, aquí se puede ver los elementos que tiene este informe, ¿vale? Esa página. Vemos que uno tiene muchísimos más que el otro. ¿Por qué? Porque el fondo en uno de ellos es una imagen que hemos importado al informe, es una imagen que hemos puesto de fondo, y en el otro está hecho con elementos directamente que nos da Power BI. Los cuadrados, las líneas, ¿vale? Como veis, aquí se puede seleccionar. No sé cómo hacéis vosotros los fondos, si los hacéis con una imagen de fondo o si los hacéis con elementos. Diréis, ¿por qué me cuenta esto? Vale. Sí, aquí podéis ver la imagen. Os cuento esto porque tienen unas implicaciones distintas. ¿Vale? ¿Cuáles son las implicaciones? Sí, vamos añadiendo elementos para hacer ese fondo visual. ¿Qué va a pasar? Que estamos perjudicando, estamos haciendo que tarde más tiene que ir cargando cada uno de los elementos que estamos utilizando en el informe, ¿vale? Aquí podemos ver un poquito los tiempos de ese anterior que tenéis. Cada elemento lleva un tiempo. Contra más elementos, pues más tiempo. Vale. Y más carga. ¿Qué otros problemas tiene ir añadiendo elementos en vez de poner una imagen, ¿vale? Pues por un lado, no sé si os ha pasado, pero yo inicialmente lo hacía así. Lo hacía arrastrando elementos y después cuando había que hacer un cambio era una cosa bastante horrible desde mi punto de vista, porque ir seleccionando los elementos al final se volvía algo bastante complicado. Vale. Otro tema también es que en teoría deberíamos nombrar cada uno de los elementos y claro, si vamos añadiendo elementos para ir haciendo el fondo, esto se puede complicar también bastante. Voy a poner por aquí el tiempo. Sí. ¿Qué otra cosa nos pasa? Que estamos muy limitados a esos elementos que son bastante sencillos. Si utilizamos herramientas, que vamos a ver ahora, unas cuantas, herramientas de diseño, o incluso otras algo más sencillas, podemos hacer nuestro fondo por separado y podemos, dentro de unos límites, jugar con nuestra creatividad. Tenemos libertad, ¿vale? Para hacer ese fondo. ¿Cómo podemos hacerlos? Pues como os decía, tenemos distintas herramientas algunas más complejas y otras más sencillas. Pues podríamos utilizar PowerPoint, podríamos utilizar Inkscape, podríamos utilizar Figma, lo vamos a ver en este caso, la suite de Adobe, Canva, que tienen una serie de plantillas. Hay muchas herramientas, lo que pasa es que algunas son de pago, otras son más fáciles y otras son más sencillas, ¿vale? Vamos a ver Figma, que tiene una parte gratuita, por eso os lo enseño en este taller. Yo lo suelo utilizar mucho. ¿Qué tenéis que hacer? Vale, vamos a empezar ya con la parte demo taller. Primero, buscar Figma en la web, ¿vale? Eso no tiene ningún misterio. Después os tendréis que registrar. Yo ya me he registrado, ¿vale? Aquí os preguntarán el rol, porque claro, depende del uso que le vais a dar, pues ellos ahí toman el rol que tú tienes para que lo vas a utilizar, ¿vale? Después, ¿qué pasa? Como os decía, tiene una parte que es gratuita y otra que es de pago. Depende del uso que le deis, podríais o utilizar la versión gratuita o ya iros a profesional o de organización, ¿vale? Yo en mi caso
la gratuita. Y vosotros creo que también para al menos este taller de introducción a Figma. Vale. Aquí preguntan qué querríamos hacer, porque dentro de Figma tiene como varios apartados, que son FigJam, que se utiliza para una serie de cosas, diseña con Figma para otras cosas, ¿vale? Incluso te permite hacer slides. Vamos a ir a diseña con Figma, ¿vale? Ahora vamos a seguir en Figma. Ya me he registrado. ¿Qué tengo aquí? Aquí tengo, como veis, pues como muchas aplicaciones, unos menús, ¿vale? En este caso me aparecen elementos que son por defecto que me dice Figma como para ayudarme a empezar, que son estos que veis aquí, excepto el de sin título en mi primer fondo. ¿Qué podemos hacer? Pues imaginaos que vamos a hacer un proyecto, un informe de Power BI. Pues podríamos utilizar la parte de borradores y añadir un nuevo borrador, ¿vale? Aquí preguntará lo que os decía, como Figma es muy grande y permite hacer muchas cosas variadas, incluso diapositivas vemos aquí, pues en nuestro caso para hacer el fondo tendríamos que elegir el design, ¿vale? Y se os generaría un archivo. En cuanto a borradores, la parte gratuita podéis ir generando borradores, no hay problema. Si queréis generar proyectos, porque se puede utilizar de forma colaborativa, tiene una limitación de 3 proyectos, ¿vale? Si no, te toca pagar. Vale, vamos a empezar con esto, que como no hay mucho tiempo, intento ir rapidita. Vale. Cuando hayáis creado vuestro primer archivo, ¿vale? Vuestro primer borrador, ¿qué veréis? Pues veréis la pantalla esta en blanco, ¿vale? Yo aquí en este le he generado unas cositas para que vayamos un poquito más rápido. Cualquier cosa lo dicho, me podéis ir preguntando. ¿Qué tenemos aquí? Pues aquí podemos generar páginas, ¿vale? ¿Qué son páginas? Pues imaginaos como si fuese Power BI, al final tú tienes una serie de páginas en las que puedes hacer generar distintos elementos, ¿vale? Yo en este caso he generado una que se llama demo, ¿vale? Aquí podréis darle y os añadiría otra página nueva, otro lienzo nuevo. Y aquí, ¿qué podemos hacer con esto? Pues podemos hacer el fondo de nuestro informe. ¿Cómo podemos hacerlo? Veréis que tenemos por un lado dos menús, ¿vale? Digo dos, bueno, 3 realmente. Este que está por aquí, que lo que te indica es, por un lado, el documento en el que estoy, que se llama mi primer fondo, las páginas y las capas. Las capas las tenéis que pensar como los elementos que tenemos, ¿vale? Ahora lo entenderéis mejor. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos otro menú donde tenemos una serie de herramientas. Mover. Yo aquí podría seleccionar un elemento y moverlo. Me puedo desplazar con la siguiente, que es la herramienta de mano. Por aquí. Vamos a ver el tiempo. Podría escalar elementos. ¿Cómo funciona esto? Esto funciona... Bueno, sí, escalar. Vamos a ver, escalar. Podemos escalar elementos. Si yo hago así, ¿qué estoy haciendo? Estoy escalando el elemento, ¿vale? ¿Qué pasa? Si yo selecciono la flechita, el de mover, y hago así con el elemento, no me lo escala, me lo estira para el lado, ¿vale? ¿Qué podemos hacer más? Podemos generar nuestra pantalla, ¿vale? En nuestro caso, es la que te definiría las proporciones de nuestro informe. Vale, por aquí hay varios, como está pensado para hacer interfaces, por ejemplo, aquí podemos ver de teléfono, de escritorio, una tableta, podríamos seleccionar una ya que esté por aquí preestablecida con el tamaño que queramos. En el caso de Power BI podríamos seleccionar esta aquí. Vale, vamos a seleccionar. ¿Qué hace esto? Nos está añadiendo, vamos a la parte de demo, vamos a acercarnos para que veáis bien. Esto nos está añadiendo un componente, un rectángulo en este caso, que va a tener las proporciones de nuestro dispositivo y va a ser el que sea nuestro fondo, realmente, nuestro fondo que vamos a después importar en Power BI. Vale, en este fondo podemos añadir, como veis, en esto que os decía de capas, tenemos por un lado esto que ahora veremos qué es, y tenemos nuestro fondo, que sería como nuestro dispositivo. Aquí pondríamos, pues, ¿vale? Por ejemplo, de nuestro informe. Vale. Como veis, nos está haciendo ese apartado por los distintos elementos que tenemos en toda esta página, en mi primer fondo. Bueno, en demo, perdona. Vale. Ya tenemos aquí nuestro dispositivo, por así decirlo. ¿Qué podemos hacer más con este menú? Ahora veremos cómo rellenarlo. Podemos crear secciones. Como veis aquí, yo he ido creándome secciones que son básicamente apartados para ir organizando las cosas, ¿vale? Los elementos, que es este de secciones, ¿vale? El corte
no es, bueno, no lo veo tan importante, pero lo vamos a ver rápidamente, que permite exportar elementos. Vale, esto lo voy a pasar un poquito rápido porque si no, no nos va a dar tiempo. Os voy a enseñar lo más importante. Vale, tendríamos nuestro informe. Ahora, siguiente elemento que sí que podemos utilizar para nuestro informe. Como pasa en Power BI o en muchas aplicaciones de diseño, trabajamos con herramientas sencillas, con formas sencillas. ¿Por qué? Porque es de dibujo vectorial, ¿vale? Son en sí puntos y líneas, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos formas básicas. ¿Qué queremos hacer? Pues queremos hacer, por ejemplo, una cabecera para nuestro informe. Podemos arrastrar este cuadrado. Al final son cuadraditos, ¿vale? Rectángulos. ¿Vale? ¿Qué queremos hacer? ¿Queremos cambiar el color de esto? ¿Vale? ¿O queremos añadir aquí una elipse por algún motivo? Que quisiésemos aquí poner otra información en nuestro fondo. Pues podríamos añadirla. Ahora veremos que yo ya he ido directamente a cambiar el color. Vale, podemos añadir flechas, podemos añadir estrellas, podemos añadir imágenes. Podemos dibujar a mano, por así decirlo, ¿vale? Con puntos y líneas. Podemos hacer nuestra forma. Podemos dibujar a mano alzada, que esto no lo recomiendo. Podemos incluir texto. Aquí podréis hacer una mezcla en vuestro fondo del informe con texto que tenga aquí y texto que tenga el informe. Vale. ¿Qué más podemos hacer? Aquí permite tener plugins, permite hacer comentarios. Esto lo voy a pasar un poco por encima porque quiero que hagamos aquí un fondo muy básico, ¿vale? Como os decía, tenemos el otro tercer menú y podemos seleccionar la herramienta y cambiarle de color, ¿vale? El relleno, o podríamos cambiarle el borde a esa figura. Lo voy a hacer aquí con cualquier color, ¿vale? Y le vamos a subir, le podemos cambiar el grosor. Podemos ir jugando con estos elementos para hacer el fondo que queramos. Tanto los elementos que vayamos incluyendo como este que era nuestro fondo del informe, que tiene las proporciones de nuestro informe, podemos seleccionarlo y tiene las mismas propiedades. Estas propiedades permiten, igual, podemos cambiar el color, ¿vale? Podemos cambiar el trazo, podemos añadir sombras, si quisiésemos añadir sombras, podemos de esta forma añadir efectos, que en este caso son bastante sencillos porque, como veis aquí, directamente te permite añadir el efecto al objeto que tengo seleccionado e ir cambiando sombra interior, sombra paralela, podemos desenfocar, añadir ruido, textura y una serie de efectos. Vale. Podemos jugar con la opacidad de estas figuras. Podemos, además, ¿qué pasa en Power BI cuando vamos añadiendo figuras? Que es un poco difícil jugar, si yo quiero añadir varios cuadraditos, ¿vale? Jugar con la distancia que hay entre ellos, ¿vale? Aquí, como veis, ya me está indicando qué distancia hay. Y si yo pulso Alt, ¿vale? Y tengo un objeto seleccionado, me va marcando cuál es la distancia entre elementos, ¿vale? ¿Cómo voy de tiempo? ¿Alguien lo sabe? Que no me pase. Más bien, más bien. ¿Voy bien? Vale. Sí, sí. Tienes hasta y media, o sea que no te preocupes. Hemos empezado Vale. Un poquito más tarde, hasta y media. Perfecto, muchas gracias. Vale, esto en cuanto a incluir elementos. ¿Qué podemos hacer? ¿Vale? Aquí hemos visto cómo ir generando, arrastrando esas figuras a este fondo. Os voy a enseñar cómo exportar y ahora vamos a entrar en detalle en cómo podéis hacer algo complejo. Aquí, como veis, hemos hecho algo bastante horrible porque yo he seleccionado los colores al tutún, pero vamos a ver cómo se puede hacer algo más complejo, ¿vale? Antes de ello, os voy a enseñar cómo exportarlo. Como veis, aquí tenemos este elemento, ¿no? Que era nuestra página del informe. Pues para poder importarlo en Power BI necesitaremos exportarlo en un formato que es .svg. Podríamos exportarlo en otro, pero yo os recomiendo que lo hagáis en .svg para que no pierda calidad a redimensionarse esa imagen, ¿vale? ¿Cómo se hace esto? Pues seleccionando este frame, que es el que yo he creado, el del que tiene las proporciones de mi informe, ¿vale? Y dándole, veis que aquí en este menú que sale, que tiene un montón de opciones, al final
tenemos un exportar. Si yo pulso en exportar y selecciono SVG, ¿vale? Ya, si le doy a ese botoncito, me sale aquí la carpetita para guardar esta página, ¿vale? Ahora veréis, es que este es un poquito, no es muy bonito, por lo que hemos ido añadiendo, pero si yo abro esto, vamos aquí, ¿vale? Y lo abrimos por aquí. Que tenemos el fondo, que no lo he seleccionado. ¿Veis? Aquí hay un error. ¿Qué error? Porque esto sirve también un poco para que reflexionemos. ¿Qué ha pasado? Cuando yo lo he abierto, solo se ve el azul y el círculo. ¿Por qué? Si os fijáis, estos rectángulos que he ido añadiendo no están dentro de la página. Entonces no se van a exportar. Lo que tenemos que hacer es seleccionarlos con control y arrastrarlos dentro. Ahora, si yo volviese a exportar esta página, ya aparecería lo que hemos diseñado aquí. ¿Vale? Esto a nivel sencillo, arrastrar formas e ir jugando con el fondo que queráis. Vale. ¿Qué más cosas podemos hacer? Aquí, como veis, ya con colores un poquito mejores, hemos hecho un fondo que podríamos utilizar en un informe, ¿vale? Aquí podríamos tener un menú, como el que os enseñaba en las diapositivas. Vamos otra vez a las diapositivas rápidamente, porque quiero que lo veáis. Y quedan 2 minutitos. A ver. Vamos aquí. Uy. Aquí. ¿Veis? Al final son el fondo y un rectángulo. Y podemos hacer cosas como estas que veis aquí. Aquí podríamos jugar con las figuras y poner un menú superior, ¿vale? Después ese menú sí que lo haríamos en Power BI. Podemos incluso añadir textura y hacer una serie de degradados, ir creando tarjetas encima. Podemos poner un KPI que sea circular aquí, por ejemplo, que sea el más importante del informe y aquí ya añadir la navegación y los filtros. Podemos ir jugando con todos estos elementos para hacer cositas así, ¿vale? ¿Qué podemos hacer más? Pues podemos añadir los fondos de las tarjetas. ¿Cómo? Pues igual. Si yo añado un elemento, y creo que me falta un minutito, vale. Podemos añadir un rectángulo y podemos jugar también con estos bordecitos del rectángulo, ir haciendo estas cositas. Y esto ya es algo un poquito más complejo, que es que además podemos ir generando componentes. Pero para que perdáis el miedo, podéis ir jugando con estas formas, ir añadiendo esos informes. Y como me voy a pasar de tiempo, vuelvo a las diapositivas y ya cualquier duda para no pasarme. Que ha sido muy rápido. Y volvemos por aquí. ¿Alguna duda, Javi, que ha sido muy rápido? Versión Express. No, duda no, más bien ha sido una aclaración, que no tengo ni idea de diseñar. Así de claro, me la has dejado, o sea, sin decírmelo, o sea, tal cual, así. No, sí es muy fácil, sí, lo harías genial. No, te dicen aquí, por ejemplo, dice Carol que muy Ay. chulo, que Ana, que muy Vale. chulo, que muy útil. O sea, que yo ya, nada más empezar a verte, ya me imaginaba que el informe que he presentado me lo ibas a dejar por los suelos, todo triste, pero bueno, soy así. O sea, que nada, muy chulo, la verdad, espectacular lo que hacéis con lo que es la capa de visualización, que para mí que la gente no le dedica tiempo, pero yo creo que no le dedica el tiempo suficiente porque yo sigo diciendo que un informe es como un plato de comida, tiene que entrar por los ojos. Si no te entra por Sí, los ojos, no estoy te de lo vas a... acuerdo. Por muy bueno que esté, por muy bien que esté hecho el modelado, por muy bien que esté hecho el DAX, si no te entra por los ojos, no se va a consumir.